Gracias, hermano. Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga a todos. El día de hoy vamos a tener la negativa del sacerdocio ministerial. Entonces voy a empezar con lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 y versículo 11? La palabra de Dios dice, Él mismo, y ese Él que se está refiriendo al Señor Jesucristo, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles. Aquí encontramos la palabra apóstoles, que es enviado. Dice, a otros, a otro grupo de personas, de creyentes, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, nuevamente, a otros pastores y maestros. En este versículo, amados hermanos, cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, versículo 11, encontramos claramente que el Señor Jesucristo constituyó a 12 apóstoles, constituyó profetas, instituyó evangelistas y instituyó pastores y instituyó maestros, que son los maestros de la enseñanza. Como vemos, amados hermanos, en Efesios capítulo 4 y versículo 11, omite totalmente el sacerdocio ministerial. ¿Por qué lo omite, amados hermanos? Porque los primeros cristianos, tanto como los apóstoles, no tenían esa enseñanza y no tenían esa doctrina. Ahorita más adelante voy a explicar el sacerdocio que nosotros creemos. Entonces la palabra de Dios dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice la palabra de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. La palabra de Dios nos hace una advertencia tenaz y nos habla la palabra de Dios que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Sí encontramos aquí el pastorado evangélico en la palabra de Dios y encontramos a los maestros de Biblia en la palabra de Dios, los evangelistas, los profetas y los apóstoles. Pero dice la palabra de Dios, en la palabra de Dios nos dice a nosotros, amados hermanos, la iglesia habla de dos oficios, que son los líderes de la iglesia y que son mencionados en el Nuevo Testamento. Lo primero que encontramos, amados hermanos, la palabra episcopos, que es la palabra administrador. Es un episcopo, que es un obispo. También encontramos la palabra anciano, que se deriva del texto griego, la palabra presbítero. La palabra presbítero, quiero que quede claro que no tiene absolutamente nada que ver en su raíz etimológica, ni siquiera en su significado, con un sacerdocio. Recordemos que en el Sanedrín de Israel estaban los sacerdotes, estaba el sumo sacerdote y aparte estaban los que también pertenecían al Sanedrín, que eran los ancianos de Israel, que eran personas adultas que participaban en el Sanedrín a tomar decisiones, pero estos ancianos de Israel no eran los sacerdotes. Ahora, la palabra sacerdote no se relaciona con obispos. Desde su palabra etimológica para episcopos, la palabra griega para sacerdote es la palabra hiereus. No aparece en el Nuevo Testamento para sacerdotes ministeriales. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas capítulo 22, donde según mi oponente va a decir que ahí el Señor Jesucristo instituyó sacerdotes, ahí vemos que no aparece la palabra. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios capítulo 11 y está ordenando cómo se tiene que hacer la cena del Señor en la iglesia de Corinto, tampoco aparece la palabra sacerdocio ministerial. Eso es una deducción y esa es una de tantas evoluciones de la doctrina de la Iglesia Católica Romana. La palabra sacerdote, utilizada con frecuencia para demostrar la posición de Jesús en relación con el sacerdocio del Antiguo Testamento, sí la vamos a encontrar. Leemos que el Señor Jesucristo fue hecho sumo sacerdote, sacerdote para siempre, según la única otra mención de sacerdote en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de los creyentes del nuevo pacto, que el Señor Jesucristo instituyó un reino de sacerdotes, pero ahorita lo voy a explicar más adelante. La palabra de Dios, amados hermanos, vemos que los sacerdotes del Antiguo Testamento eran personas que actuaban como mediador entre el pueblo y Dios. Los sacerdotes desde la antigua alianza actuaban como mediadores entre Dios y los hombres, las personas de Israel. Ahora en el Nuevo Testamento, amados hermanos, vemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual está sentado a la derecha del Padre para interceder por su iglesia, para interceder por los pecadores.
donde nosotros encontramos la palabra de Dios, amados hermanos, en Hebreos capítulo 6 y versículos 20, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, amados hermanos, si el Señor Jesucristo es sumo sacerdote, si el Señor Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, queda abolido el sacerdocio ministerial, que tengamos que ofrecer algún sacrificio en algún culto religioso cristiano, porque ese sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos habla que tenemos que hacer sacrificios, porque dice la palabra de Dios que el Señor ha instituido un reino de sacerdotes, que es toda la iglesia. No hay un sacerdocio laico y un sacerdocio ministerial como lo va a presentar mi oponente, pero eso lo dejaré más adelante. La palabra de Dios, amados hermanos, en la carta a los Hebreos capítulo 8 y versículo 6, voy a demostrar contundentemente por medio de la palabra de Dios que no puede ser refutada y no puede ser deducida a un pensamiento propio. La palabra de Dios nos dice que el mejor ministerio es el de nuestro Señor Jesucristo, que es el mediador de un mejor pacto establecido sobre las promesas de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y el hombre. Los sacerdotes ofrecían una cobertura parcial de los pecados a través del sistema de sacrificio, en el sacrificio arónico. En el Antiguo Pacto, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios entre los querubines y sobre el propiciatorio. Y en este lugar nadie podía entrar sino el sumo sacerdote una vez por año, no sin derramar la sangre y ofrecer un sacrificio especial para todo el pueblo. Era un lugar riquísimo y majestuoso. Un velo lo dividía del lugar santo donde se podían entrar los sacerdotes. Cuando nuestro Señor Jesucristo, que es el único sumo sacerdote en la palabra de Dios, ahorita no hay sacerdotes al orden de Melquisedec, y ahorita voy a demostrar contundentemente que ese sacerdocio de Cristo no se puede traspasar y no es transferible. Listo, hermano. Bueno, vamos a empezar a refutar a nuestro amigo Mark Roper Calvo. Él dice, ofrecer sacrificios, dice, los sacerdotes, dijo él, católicos, son mediadores y ofrecen sacrificios. La pregunta es, y fue como yo empecé, ¿verdad? Como yo inicié, dice la Biblia, porque hay un solo Dios, pero luego hay una contradicción de nuestro amigo Mark Roper Calvo, cuando él dice que que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. La pregunta es, si hay un mediador entre Dios y los hombres, ¿para qué se ocupan nuevos sacerdotes? Aquí hay una contradicción terrible de nuestro amigo Mark Roper Calvo. Si hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, es el sumo sacerdote. Entonces, cuando nuestro amigo Mark Roper ahí mencionó la unión hipostática, que ese no es el tema. Entonces, dice también nuestro amigo Mark Roper que nuestro Señor Jesucristo cambió por un nuevo sacerdocio. Vamos a ver si eso es verdad o vamos a ver si eso no es verdad. ¿Qué dice a nosotros la palabra de Dios? Y él mencionó Hebreos capítulo 7 y el versículo 11. Y vean lo que dice, mis amados hermanos, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios para que vean cómo se refuta esta doctrina. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, dice el verso 12, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Max, aquí nos está refiriendo a un sacerdocio católico. Lo que Hebreos 7 nos está diciendo, está hablando del sacerdocio de Melquisedec, que la imperfección de los sacerdotes arónicos va a ser cambiado por una perfección sacerdotal inmutable, incomparable, y ese cambio es que se cumple en Cristo todas las promesas del Antiguo Testamento. Cuando dice la Biblia, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Dice, y aquel quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Se está refiriendo a Cristo. Cristo no pertenecía a la tribu de Leví, sin embargo era de la tribu de Judá, y este cambio de sacerdocio nos está haciendo énfasis claramente la carta a los Hebreos, y leemos 7 porque no se acaba en el 11 ni en el 12, 17 dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Dice el versículo 21,
porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este nuevo sacerdocio, el cambio con el juramento del que se le dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Ese cambio de sacerdocio no se refiere a los sacerdotes católicos, Mats, se refiere al sacerdocio de Cristo, que es un sacerdocio perfecto. Cuando dice que una vez y para siempre, cuando dice que es sacerdote para siempre, no es transferible, Mats. Cuando hay un acto culminado que se puede hacer una vez y para siempre, no se puede transferir. Si a mí me preguntaran cuántas veces puedes nacer del vientre de tu madre, una vez. ¿Cuántas veces se constituyó el Señor Jesucristo sumo sacerdote? Una vez. Es un verbo perfecto que no se puede volver a repetir. Por lo tanto, nuestro amigo Mark Roper queda refutado en el versículo 12 cuando dice, porque cambiado el sacerdocio. Él quiere manipular el texto queriendo decir que allí se refiere a los sacerdotes católicos y eso es totalmente falso. Allí se refiere al sacerdocio de Cristo y está hablando de la imperfección del sacerdocio arónico. Nunca ahí se mencionan los sacerdotes católicos. Por lo tanto, ahí está nuestro amigo Mark Roper refutado. Ahora, ¿qué es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8, versículo 1? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Nuevamente, Mark Roper, ahí estás completamente refutado. Con Hebreos capítulo 8, versículo 1, dice la palabra de Dios, diciendo en que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahí no jamás Hebreos se está refiriendo a un sacerdocio ministerial hecho por hombres. Está hablando enfáticamente del sacerdocio de cambio de la imperfección arónica a la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, ahí queda refutando el tercer punto de nuestro amigo Mark Roper Calvo. Ahora, cuando nuestro amigo Mark Roper Calvo dice que haced esto en memoria de mí, vamos a ver si eso tiene coherencia con la palabra de Dios. ¿Qué nos dice a nosotros Hebreos capítulo 10? Dijo Mark Roper que cuando el Señor Jesucristo en Lucas 22 y en 1 Corintios 11, allí instituyó el sacerdocio católico. Pero unas palabras que me llamaron la atención de Mark Roper Calvo es, aunque no diga allí sacerdote, o sea, él interpreta por Jesucristo. Mark Roper sabe más que el evangelista Lucas. Mark Roper Calvo sabe más que Pablo a los Corintios. O sea, Pablo no supo que eran sacerdotes católicos, pero Matt sí. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Matt o le creemos a la palabra de Dios? Fíjense, mis amados hermanos, dice Matt, los sacerdotes católicos ofrecen ofrendas en el altar por nosotros los católicos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10 y versículo 14? Dice la palabra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda, dice la palabra de Dios, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros leemos en la palabra de Dios y vemos la palabra de Dios que nos dice que es un verbo perfecto, activo, indicativo, a los creyentes el sacrificio es adecuado, es completo para realizar la tarea de redención, diferente al pacto mosaico. Nuestro amigo Mark Roper piensa que este pacto se está refiriendo a sacerdotes ministeriales católicos, pero eso es totalmente falso. Se está refiriendo al cambio de sacerdocio, a la imperfección arónica, a la perfección de nuestro Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote por excelencia. Entonces, nuestro amigo Mark Roper Calvo dice que hay que volver a ofrecer sacrificios. Pero si la palabra de Dios nos está diciendo que con uno solo más, o sea, ¿ustedes cuántas veces sacrifican a Cristo durante todo el año? 365 días del año. A los 2 años, ¿cuántas veces? A los 10 años, en 100 años, en 200 años, ¿cuántas veces han sacrificado a Cristo? Están aboliendo el sacrificio de Cristo, su sumo sacerdocio, porque no ocupamos ofrendas, porque ya se ofrendó el Señor Jesucristo, su cuerpo, su sangre que vertió en la cruz por amor a nosotros, los pecadores. Entonces, dice la palabra de Dios, amados hermanos, dice nuestro amigo Mark Roper Calvo, que ellos ofrecen sacrificios. Pero vamos a ver qué nos dice Hebreos 7:27. Dice la palabra de Dios, Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes
de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez. Ese que lo hizo una vez, Matt Roper Calvo, es intransferible. Intransferible. Yo no sé de dónde deduce mi amigo Matt Roper Calvo que el sacerdocio de Cristo se puede transferir a otra persona. Él me mencionó a Cipriano de Cartago, pero vamos a dejar a un lado a Cipriano y vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque la única fuente de verdad y la única regla de fe es la palabra de Dios, le duela a quien le duela. Lo que diga Cipriano es secundario, lo que diga la Biblia es primario. Entonces dice Cipriano de Cartago, pues también a Cipriano de Cartago lo vamos a refutar. Dice Primera de Juan capítulo 2 y versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, vaya con el sacerdote católico, que será su abogado, será su mediador. Tenemos para con el Padre. Así no dice la Biblia, Max. Fíjese lo que dice la Biblia. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ojo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación, Matt Roper Calvo, en la antigua alianza, en el arca del pacto, rociaban la sangre sobre el arca y era el propicio por el cual se reconciliaba el pueblo con Dios. Ahora nuestro propicio es Cristo por esa cruz que vertió en la cruz del Calvario y la entregó para rescate de su iglesia, de su pueblo, de los pecadores. Por lo tanto, queda refutado, Matt Roper Calvo, que hay un cambio de sacerdocio, que hay que ofrecer sacrificios, que los sacerdotes católicos son mediadores. Eso es totalmente falso. La palabra de Dios no dice eso. Si lo que diga Cipriano, lo que diga Policarpo, lo que diga quien sea, quedan refutados por la palabra de Dios. Ahora vamos a ver, amados hermanos, qué es lo que dice nuestro amigo Matt Roper Calvo también. ¿Cuántos minutos me quedan, hermano Matt, Arnold? Lleva 9:35, le faltarían como 5 y tanto. Amén, 5, muchas gracias. Adelante. Mencionó Matt Roper Calvo también el sacerdocio, y habló de un sacerdocio ministerial y habló de un sacerdocio de todas las personas. ¿Cuál es el contraste, amados hermanos, de la creencia católica romana a la creencia de los evangélicos? La doctrina evangélica, amados hermanos, el sacerdocio de todos los creyentes no es un sacerdocio ministerial, porque nosotros no ofrecemos en sacrificio a Cristo en un culto religioso. Ahora, ¿qué es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios en cuanto a sacrificios? ¿Qué sacrificios tiene que ofrecer la iglesia? La palabra de Dios dice que presentemos vuestros cuerpos, Mats. Vuestros cuerpos. Un sacerdote es el que ofrece un sacrificio. Un sacerdote es el que sirve de mediador. Y ahora nosotros, la iglesia, que somos un reino de sacerdotes, en la Biblia usted no va a encontrar ministerial y sacerdotes laicos y sacerdotes verdes y sacerdotes rojos. No, la Biblia dice que el sumo sacerdote es Cristo. Y cuando nos habla el apóstol Pedro de los sacerdotes, del reino de los sacerdotes, tenemos que entender, amados hermanos, que la Biblia nos habla, no nos habla y no sostiene que hay una clase sacerdotal de personas dentro del pueblo de Dios, sino que todos los creyentes compartimos el mismo estatus sacerdotal de Cristo, en virtud de la unión con Él. Aunque hubo un grupo, amados hermanos, selectos de sacerdotes de la antigua alianza, que mediaron el conocimiento, la presencia, el perdón de Dios, en el Nuevo Testamento vemos que Cristo ha venido y cumplió el papel sacerdotal a través de toda su vida, a través de su muerte y a través de su resurrección, y sigue ejerciendo un sumo sacerdocio como único mediador, como único intercesor, sentado a la diestra de Dios por los pecadores. Cuando nosotros los vemos, mis amados hermanos, en la Biblia, que somos un reino de sacerdocios, ¿qué dice Pablo a los Corintios capítulos 12? Que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora Dios ya no quiere circuncisión de prepucio. Dios quiere un corazón circuncidado. Dios ya no quiere sacrificios. Dios quiere sacrificios de alabanza. Nosotros ofrecemos sacrificios a Dios, santificando vuestros cuerpos, sometiendo la carne, alabando a Dios, adorando a Dios. Por eso somos un reino de sacerdotes. Pero el sumo sacerdote por excelencia es único y es intransferible, nuestro Redentor Jesucristo. Yo reto a mi amigo Matt Roper Calvo que nos muestre en Lucas 22, en Corintios 11, y las palabras que él dijo, aunque allí no diga sacerdotes, Cristo lo instituyó. O sea, Matt sabe más que el evangelista Lucas. Matt sabe más que el apóstol Pablo, porque Pablo omitió. Yo le creo a la palabra de Dios, no le creo a Cipriano. Esa es una referencia de la patrología para tener un conocimiento cómo pensaban esas personas.
pero le puedo decir muchas contradicciones que había de Cipriano hacia otros padres de la iglesia, pero ese no es el punto. A mí no me interesan ellos. A mí me interesa que el pueblo católico se eduque con la Biblia y conozca que puede entrar confiadamente al lugar santísimo con toda confianza por la sangre que virtió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La Iglesia Católica Romana enseña que los únicos sacerdotes ministeriales son los párrocos católicos. Amados hermanos, espero que mi amigo Mark Roper Calvo toque Efesios 2:11. Aún nos constituyó apóstoles, profetas, obispos, maestros y evangelistas. Que toque los textos que le he dado cuando dice que hubo un cambio de sacerdocio, y le mostré en la palabra de Dios que ese cambio de sacerdocio es al cambio de Cristo, a la perfección según el orden de Melquisedec. Yo invito a mi amigo Mark Roper que refute mi tesis que estoy presentando, que somos sacerdotes, somos un reino de sacerdotes porque ofrecemos sacrificios presentando vuestros cuerpos vivos. Y esto no tiene que ver con celibato, no vaya a salir Mark Roper Calvo que los curas son célibes y por lo tanto ofrecen su cuerpo en sacrificio vivo y santidad. No, eso no tiene absolutamente nada que ver. Esto tiene que ver con un corazón consagrado, sometiendo la carne y estar únicamente sirviendo a nuestro Creador. Eso es, mis amados hermanos, la salvación principalmente viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. No viene como mediadores de los sacerdotes, porque Roma cree que tienen una tarja de agua, la gracia de Dios, y que los sacerdotes son los únicos que pueden repartir la gracia para mediar los sacramentos y así el pecador pueda obtener un perdón, lo cual eso es totalmente falso. El único que selló el pacto de gracia fue el sumo sacerdote Cristo. El único que selló el pacto de redención con su sangre fue el sumo sacerdote Cristo Jesús. El único mediador, puente entre el hombre, entre los hombres y Dios, es nuestro Señor Jesucristo. El único que está sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros es Cristo Jesús. Los párrocos se creen Cristos, se creen Dios pisando la tierra, se creen que ellos pueden mediar, se creen que ellos con unas palabras mágicas convierten la hostia en Dios, y eso es totalmente falso, porque ninguna persona y Dios no está subordinado a las palabras de una persona, y los párrocos no tienen la autoridad para salvar a nadie, ni para traer los medios de salvación a nadie, ni mucho menos para perdonar pecados. Contar su tiempo, adelante. Gracias, hermano Manuel. Bueno, ¿qué refutó Mats? Nada. Se puso a desprestigiar, se puso a gritar como merolico, se puso a decir que es hipócrita. ¿Qué refutó? Nada. No refutó absolutamente nada, pero yo sí lo voy a refutar. Fíjense lo que dijo las palabras que usó Mats. Dijo, sería una estupidez si yo dijera que hay un sumo sacerdote. Mats, ¿y el Papa no es el sumo pontífice? Mats, ¿el Papa no le dicen sumo pontífice? ¿Cuáles eran los sumos pontífices del paganismo, Mats? Los sumos pontífices del paganismo eran los emperadores paganos. Mats, los sumos pontífices del imperio pagano eran los emperadores paganos. La Iglesia Católica Romana adoptó del paganismo el título de sumo pontífice, dándoselo al Papa, que los paganos usaban como puente entre los hombres y los dioses, Mats. ¡Oh, sorpresa! ¿Que esa no es una hipocresía de tu parte, Mats? ¿Que esa no es una falacia de tu parte, Machito? ¿No es el Papa sumo pontífice? ¿Lo estás negando? ¿No es el sumo pontífice? Investiga para que veas que el sumo pontífice quiere decir sumo sacerdote, puente entre el hombre y los dioses, y viene de los paganos. Queda refutado, Mark Roper Calvo, porque el Papa sí le dicen sumo pontífice, se hace pasar por sumo sacerdote, y eso es un falso, una persona que está ocupando un lugar que no le pertenece. Ahora, ¿cómo le dicen al Papa? Le dicen el Santo Padre. Dice la palabra de Dios, en toda la Biblia una vez se encuentra Padre Santo, y le dice Cristo al Padre. El Papa también está usurpando un lugar, aunque hagas muecas, está usurpando un lugar que no le pertenecen, porque el Padre Santo solo es nuestro Dios. Dice Mark Roper Calvo, y aquí voy a iniciar, dice Efesios 4:11, dice, aquí dice que eran apóstoles, que eran profetas, que eran evangelistas. O sea, ¿los papas son profetas, Mats? ¿Qué profetizan, Mats? ¿Los papas son profetas? A ver, yo quiero escuchar una profecía del Papa. ¿Qué profetizan los papas? O sea, ¿los papas son profetas? Mats no pudo demostrar que en Efesios 4:11 ahí están los sacerdotes. Totalmente falso. Ahora, dice Mark Roper Calvo, la Trinidad. ¿Qué tiene que ver la Trinidad en esto, Mats? Dice Mark Roper, me da risa de verdad. Dice Mark Roper Calvo,
que el pastor es mediador. Lo que pasa, Mats, que te falta que sepas distinguir entre mediador e intercesor. La palabra mediador y la palabra intercesor no es lo mismo, Mats. Una intercesión es cuando nosotros oramos por alguien. Pero mira, Mats, te voy a refutar cruelmente en esta tarde. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un mediador de un nuevo pacto. Un mediador de un nuevo pacto. Pacatazo, Mats. Un pastor no es mediador de ningún nuevo pacto. Un sacerdote no es mediador de ningún nuevo pacto, porque el único pacto lo selló Cristo Jesús con la cruz, en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios, amados hermanos? Dice Hebreos capítulo 10 y versículo 29, nosotros lo podemos leer en la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10 y versículo 29, que era necesario, dice la palabra de Dios, que hay de aquel que tomara por inmunda la sangre del Cordero. ¿Qué hace Roma? ¿Qué hacen los católicos romanos? Toman por inmunda la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque para ellos la satisfacción penal de Cristo en la cruz no es suficiente. ¿Por qué? Porque ellos vuelven a sacrificar a Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque Mats forzosamente dice que en Hebreos 7, capítulo 11, versículo 12, dice, y Mats lo vuelve a afirmar, dice, porque cambiando el sacerdocio, Mats, ese sacerdocio se está refiriendo a Cristo, a un sacerdocio perfecto, no se está refiriendo al sacerdocio católico romano. Nosotros podemos ver, amados hermanos, en la Biblia, cuando dice la palabra de Dios que hay de aquel que tomara por inmunda la sangre del Cordero. La palabra de Dios nos dice claramente, y nosotros podemos decir que la Iglesia Católica Romana pisotea la sangre de Cristo. Toma por inmunda la sangre del Cristo, porque los sacerdotes que son falsos se creen dioses, se creen mediadores, se creen Cristos en la tierra, se creen tomando lugares que no le pertenecen. Y pacatazo a Marro Percalvo, cuando usted le diga al Papa Sumo Pontífice, usted lo está haciendo un sumo sacerdote. Ahí está refutado y ahí está refutada la palabra obscena que él dijo, estupidez, si dicen estupideces, Mats, porque si le dicen al Papa, sumo pontífice, sumo sacerdote, puente entre los católicos y los dioses. No es a Dios, porque a Dios solo hay un mediador que es Cristo Jesús. Ahora dice nuestro amigo Marroper Calvo, y le voy a demostrar lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dice el apóstol Pablo al joven Timoteo que ponga ancianos, presbíteros. Marroper Calvo dice, y vuelve a repetir, amados hermanos, que en Corintios 11 y Lucas 22 dice, ahí dice sacerdotes, o sea, tomar pan y vino, ¿te hace sacerdote? Mira más, Roper Calvo, para que aprendas. En el Antiguo Testamento, porque mencionaste mucho el Antiguo Testamento, los hebreos comían el pan en la Pascua y tomaban el vino. ¿Todos los hebreos eran sacerdotes ministeriales? Estás totalmente equivocado, Matt. El tomar pan, el comer vino, no te hace sumo sacerdote ni te hace sacerdote. La Pascua es Cristo, Matt. ¿Tú sabes qué es la Pascua? ¿Tú sabes qué era la Pascua? Que tenían que recordar la conmemoración cuando Dios sacó a Israel de Egipto y que no se les olvidara a los israelitas de dónde los había sacado el Señor. Esa era la Pascua anual que tenían que conmemorar los israelitas. Cristo Jesús es nuestra Pascua, Max. Él comió el pan, él tomó el vino, pero ahí no se lo comieron los apóstoles como caníbales, como ustedes en la misa que se comen a Cristo con orejas, se comen las venas, se comen los tuétanos, se comen el hígado, se comen las uñas, se comen todo. Pero ¿cómo se comen todos si Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros? ¿Te das cuenta la blasfemia, la herejía y las interpretaciones totalmente antibíblicas que predicas y que enseñas? Yo quiero que Amar Roper Calvo en esta noche le acaba de quitar el título de sumo pontífice al Papa de Roma, porque dice que sería una estupidez decir sumo sacerdote y vemos que la estupidez esa es refutada por la misma palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice Marro Percalvo? Me dio mucha curiosidad cuando dice que los papas son maestros, cuando dice que los papas son evangelistas. Miren, amados hermanos, la ignorancia es atrevida y un librito de vez en cuando no muerde cuando nosotros leemos en la palabra de Dios. Nosotros leímos en la palabra de Dios, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortan y consolación. ¿Qué profetiza el Papa, Mats? ¿Qué profetiza el Papa? ¿El Papa sale a evangelizar como el apóstol? El apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros en 16 años. ¿Edificó cuántas iglesias? ¿Cuántas veces al año sale el Papa como misionero a hacer evangelística? Se para ahí en un portal y repite una hoja escrita que nunca saca la Biblia. ¿Eso para ti es evangelizar? Por eso estás perdido. Por eso no puedes predicar la palabra. Por eso, mi amigo Mark Roper Calvo, haces deducciones. Porque tú forzosamente te contradices cuando dices que Cristo es solo mediador. Pero lo dices, los padres también son mediadores porque ofrecen pan y vino. ¿Qué ofrecen, Mats? Si Cristo se ofreció una vez y para siempre,
¿Por qué necesidad tienes de sacrificarlo en la misa, pisotear la sangre del Cordero, tomar por inmunda la sangre de Cristo, yendo a una misa? Porque esa es la blasfemia más grande que puedes hacer en tu vida, Max, volver a sacrificar a Cristo y según tú comerte a Cristo. Porque a Cristo nadie se lo traga, a Cristo nadie se bebe su sangre, porque no somos caníbales, porque no somos vampiros, porque hacemos una conmemoración, un recordatorio del acto sacrificial de Cristo hasta que Él regrese. Ahora mencionó a los padres de la iglesia. Matt Roper Calvo, quédate con los padres de la iglesia. Te los regalo, Matt. Los voy a usar cuando yo quiera. Pero yo siento que un tema como el sacerdocio es 100% bíblico. No hay que recurrir a falacias, no hay que recurrir a descalificaciones, no hay que recurrir a hacer espantapájaros, que si el pastor no puede orar. ¿Qué tiene que ver ser un mediador, Max? ¿Sabes tú lo que es un mediador, Max? Te lo voy a explicar en 2 minutos. El mediador, Max, es el que calmaba la ira del Padre por un sacrificio, el que mediaba entre un pueblo y Dios, es el que era el puente entre los hombres y Dios. Cristo es su único mediador. Todas esas personas que tú tienes ahí son totalmente falsas. Toda su sucesión es falsa. Su sacerdocio es por hombres, no es de Cristo. Cuando Cristo dice que, y te lo repito por cuarta vez, cuando Cristo dice que fue un cambio, no habla de tus sacerdotes, Max. Oh, qué desilusión. Habla del cambio del sacerdocio imperfecto arónico al sacerdocio perfecto de Cristo. Y quiero que te lleves estas palabras, Max, y al cliente lo que pida. Y aquí estás refutado, estás pacateado. Y vengan a recoger a Matt Roper Calvo, porque en esta noche negó que el Papa sea sumo pontífice. Dijo, sería una, no repito la palabra porque no me gusta eso, pero dijo, sería una grosería decir que ese es sumo sacerdote. Sí tienen un sumo pontífice. Y eso lo adoptaron de los paganos. Constantino era sumo pontífice. Los emperadores paganos eran sumos pontífices porque actuaban como mediadores entre los paganos y los dioses. De la misma manera, Roma y los católicos engañan a los incautos, a los indoctos, de que el Papa es sumo pontífice, de que es vicario. Falso, herejía. Nuestro vicario es Cristo porque Él tomó nuestro lugar. Le tomo su tiempo. Gracias, hermano. Bueno, escuchamos a Matt Roper Calvo que dijo que la palabra embajador es igual a vicario. Y aquí vamos a refutar a Matt. Por eso le digo que la ignorancia es atrevida y un librito no muerde. Miren, amados hermanos, ¿de dónde se deriva la palabra embajador? La palabra embajador, según desde sus raíces etimológicas, ¿de dónde se deriva? De la palabra presbeumen, que es ser un embajador. La palabra vicario, ¿qué significa? La palabra vicario significa un suplente. Y la palabra presbítero es un embajador. Por lo tanto, amados hermanos, la palabra vicario, cuando nosotros le llamamos la muerte vicaria, es que Cristo tomó nuestro lugar. Cuando somos embajadores es porque vamos a predicar el nombre de Cristo. Por lo tanto, mi amigo Matt Roper me dio risa cuando dijo, vicario sí se le puede decir al Papa porque ahí dice vicario, embajadores. Ahí no dice vicario, Matt. Ahí dice presbuterum, que es embajador. Está completamente refutado, Matt Roper Calvo. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios, amados hermanos? En Hechos 17:11. Fíjense lo que dice la Biblia, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. No seas blasfemo, Max. El único Padre Santo, dice la Biblia, que es el eterno Dios. Una sola palabra encontramos de Génesis a Apocalipsis, Hechos 17:11, y dice la Biblia, Padre Santo. Y es el mismo Cristo refiriéndose a Dios. Ahora vean la falacia que hizo Matt Roper Calvo. Dice, te voy a demostrar que sí se le puede decir Padre, y compone de 2 versos la misma las palabras. Dice, Pedro a los santos de Antioquía. O sea, Matt, a todos los de Antioquía se les llama Padre Santo. ¿Y por qué ustedes nada más le dicen al Papa de Roma Padre Santo? ¿Por qué no te dicen a ti Padre Santo, Matt? ¿Por qué no le dicen a Mojica Padre Santo? ¿Por qué no le dicen al Monaguillo Padre Santo? ¿Por qué no le dicen a Jonander Padre Santo? Porque Pedro se refirió a toda la iglesia de Antioquía. Y dices, ahí dice a los santos. Ah, y luego dice, sí se le puede llamar Padre. Porque estamos viendo que está mencionando aquí la palabra Padre. Pero la pregunta es esta, Matt Roper Calvo. ¿Dónde dice entonces ustedes todos les dicen a los de Antioquía Padre Santos? ¿A ti te dicen Padre Santo? Porque Pedro no se está refiriendo al mismo. Se está refiriendo a la iglesia de Antioquía.
O sea, toda tu comunidad que va a la parroquia son padres santos. Falacias, Mats. Aquí no vengas a engañar a nadie. El único Padre Santo es Dios. Tú compones Padre Santo de dos palabras y estás refutado. La palabra santo, Mats, es que hemos sido santificados, arrancados para su servicio. Y Padre Santo es del Padre inmutable, que es nuestra santidad. Entonces, ahí está refutado nuestro amigo Matt Roper Calvo. Dice Matt Roper Calvo, no volvemos a sacrificar a Cristo, es el mismo. O sea, para Matt, el sacrificio de Cristo tiene fecha de caducidad, que lo tiene que actualizar, que hace un sacrificio encuentro sin derramamiento de sangre. O sea, ¿tiene fecha de caducidad para ti? No. La Biblia dice porque fue ofrecido una sola vez y para siempre. Entonces vemos que nuestro amigo Matt Roper ha sido contundentemente refutado, aplastado, avergonzado, porque ni la misma raíz etimológica de vicario y de embajador son los mismos. Y aquí se lo voy a demostrar, amados hermanos, miren, desde la raíz etimológica, para que podamos ver, aquí está la palabra embajador, y la palabra vicario no aparece en el texto griego. Esa es una palabra en latín que empezaron a usar los católicos romanos. Ahora, amados hermanos, fíjense de dónde viene la palabra sumo pontífice, las falacias que hace Matt Roper Calvo. Esto lo dice este autor que es Hans Küng. Este hombre, amados hermanos, participó en el segundo concilio vaticano, la Iglesia Católica. Fíjense lo que él dice, ¿eh? Dice, Octavio Augusto, el emperador pagano, fue nombrado sumo pontífice, príncipe del senado y padre de la patria. Su sucesor Tiberio, famoso por su crueldad y por su pérdida. Amados hermanos, príncipe del senado. ¿Quién es el príncipe de los apóstoles? El sumo pontífice. Dice, padre de la patria. ¿Quién es el padre de todos los católicos? El papa. ¿Quién es el sumo pontífice? El papa. ¿De dónde viene ese título que adoptó la Iglesia Católica Romana? De los paganos. De los paganos, Mats. Tienes un título al sucesor, según tú de Pedro, pagano. Con fuentes católicas, con fuentes etimológicas, que embajador no es vicario. Vicario es el que toma el lugar de. Tú no tomaste, el Papa no tomó tu lugar en la cruz, Mats, para que le digas vicario. El Papa es un impostor que se hace llamar por el Padre Santo. Es un impostor que le dicen su santidad, porque es 3 veces santo, el único eterno Dios.